Buenas amigos, estoy hoy súper contento. Como podéis ver, tengo aquí la nueva estructura para el siguiente proyecto de acuario que tengo en mente. Me la trajeron ayer por la noche y la verdad es que la mesa es una pasada. Quiero agradecer también especialmente al grupo de chicos de Acuarios 4K y en este caso a Javi, que se acercó hace unas semanas a mi casa. Le expliqué el proyecto que yo quería realizar y la verdad es que, o sea, no hay otra palabra que lo han clavado. O sea, la mesa está espectacular. También me gustaría agradecer en el día de ayer a Paco, que también vino con él para ayudarle y estuvimos aquí hablando de acuarios, que es lo que más nos gusta a todos y son unos momentos inolvidables y de verdad que estoy muy agradecido por ese rato. Y ahora pues os quería explicar el proyecto que tengo en mente. La mesa es una estructura de acero, como veis pintada lacada en blanco, tiene una longitud de 1,68 m por 53 de fondo por 82,5 de alto. El acuario que tengo pensado montar de aquí a unos meses tendrá unos 70 por 55 de fondo. Cuando ya más adelante os explicaré el porqué esa diferencia en centímetros y comprenderéis por qué cuando veáis la mesa terminada. La mesa además tiene 6 soportes de goma con un tornillo para regularla y nivelarla según se necesite. Y ya os digo, la idea va a ser en las siguientes semanas, tengo que mover esos dos acuarios. Ahora el nano, el de 20 litros, me lo llevaré a la otra habitación con el acuario de paisajismo, temporalmente. Y ya, pues como he dicho, cuando tengamos la estructura colocada, pondré un tablero a medida, colocaré el 240 nuevamente en su sitio. Quedará mucho hueco en este caso, pero bueno, habrá que esperar a que llegue el nuevo acuario, que todo esto va a llevar unos meses. Y procederé también a mostraros cómo va a quedar el panelado para que quede la mesa totalmente integrada en el conjunto del salón. Es un vídeo que creo que es bastante original, creo que os va a dar bastantes ideas a la hora de tener que hacer un mueble de salón y de acuario que quede integrado y espero que os guste. Pues bien, lo primero que hicimos, como he dicho anteriormente, en la introducción, pues me llevé el acuario de 20 litros a la otra habitación, lo instalé, le hice una poda, lo estuve limpiando y el día que iba a hacer, el día previo a hacer la instalación de la mesa, pues decidí mover el 240 litros. Para ello, pues os podéis imaginar la paliza, no es como una mudanza, pero casi hay que sacar los filtros, hay que sacar agua porque pesa muchísimo todo junto, el conjunto. Menos mal que vino mi amigo Dani, que lo lié como siempre y me estuvo ayudando. Y nada, pues una vez que lo retiramos, dejamos el hueco libre. Estuve limpiando el hueco y estuve midiendo el hueco vacío sin la mesa. Es importante retirar la mesa porque necesitaba el sitio para poner la instalación solamente de la mesa de acero, para medir y tener el espacio suficiente para tomar las medidas para medir el tablero que yo voy a necesitar. Porque guste o no guste, al final el hueco tenía unos pequeños descuadres, estos son así los pisos modernos que tenemos ahora, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, una vez salvado eso, pues colocamos la mesa, la estructura, y puesta en su sitio, pues la estuvimos ajustando, la estuvimos nivelando, estuvimos viendo que quedaba todo como tenía pensado y la verdad es que venía al milímetro, las cosas como son. Me hice un plano, me fui a por un tablero, es un tablero de madera maciza de haya, lo cortamos y lo estuvimos limando unos milímetros que faltaban por culpa del descuadre de la pared, como he dicho, y le estuvimos limando los cantos también. Una vez que lo teníamos todo colocado y listo, pues siguiente proceso, ver cómo quedaba todo bien, que quedaba al dedillo, como se suele decir. Y una vez que queda la mesa, como os voy a mostrar, pues quedaron los cantos por la parte de atrás. Por este lado, como os he dicho anteriormente, le dejé 2 centímetros. La parte de atrás, la que va a la pared, va a quedar enrasada, pero voy a dejar un pequeño hueco de 2 centímetros hasta la pared para que respire el acuario o que tenga una pequeña salida. Y por este lado, como veis, tiene un pequeño pico que es por donde va a ir la instalación respecto a la pared de filtros, instalación y todo lo correspondiente. Por delante, igual, le voy a dejar 2 centímetros, pero que va a quedar prácticamente al milímetro una vez que lo panelemos. Como veis, hice una prueba y con eso pues me quedan prácticamente 2 milímetros, que es el cantoneado que traía la madera del tablero en este caso. Pues una vez que lo tenía todo puesto, me fui, corté las tablas a medida con un plano que yo me llevé, le puse las tablas en la base, que lleva 2, una a la izquierda, otra a la derecha, volví a instalar la instalación de filtros y CO2, me toca hacerlo este proceso 2 veces, pero bueno, me llevó en total casi 3 semanas, al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Y como veis, pues en la parte de la izquierda voy a poner el panel, que es los 2 centímetros que decía que tiene la mesa de 1,68, el acuario en total, el futuro va a tener unos 70, pues le dejé esos 2 centímetros en el lado de la derecha para que al poner su pequeña tabla, que tiene 15 centímetros, para tapar ese hueco,
para que quede enrasado y que me quede bien. Después coloqué o presenté los tableros que había cortado para ver que estaban bien, hubo suerte, quedaron muy bien. Y posteriormente pues los fui fijando con imanes, no sé, le he cogido la manía a poner las tablas de los acuarios con imanes y la verdad es que me parece muy práctico y muy útil. Así que así es el resultado final como quedó. Yo creo que queda bastante bien, queda integrado, queda enrasado también con la pared y la verdad es que queda muy práctico. Además, con el hueco de la izquierda que le dejé, pues ya se abre toda la instalación de los filtros. Como si algún día quiero hacer un acuario marino, pues se puede poner los zoom por ese lado. Abajo hay hueco de sobra, como os podréis imaginar, para poner lo que sea de instalación de marino o de dulce. Y nada, ahora pues esperar que poder ahorrar un poquito, ir montándolo poco a poco y como veis, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis el que no esté y que le deis a me gusta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos.